Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y hoy vamos a hacer un vídeo sobre la próxima luna llena que habrá este próximo domingo, día 1 de febrero. Luna llena en Leo, con todo el stellium en Acuario. Los tres personales, Plutón y Sol, Sol regente de Leo, en Acuario. Una luna llena bastante importante, bastante brillante. Ah, en ese eje Leo-Acuario, que es un eje que está teniendo un protagonismo muy importante todo este año pasado, y lo que viene también va a ser un eje muy importante, que es donde se da esa oposición, todas las oposiciones con Plutón, y que completará la figura este próximo verano con Júpiter en el grado 4, Plutón en el grado 4 de Acuario, Neptuno en el grado 4 de Aries y Urano en el grado 4 de Géminis, donde se completa una figura de un gran cambio colectivo, un gran cambio social, um, que ha estado, lleva tiempo reelaborando el diálogo Leo-Acuario, lleva refinando de alguna manera la energía leonina. Entonces, bueno, como podéis ver, hoy me he puesto un fondo un poco para jugar. O sea, los que me conocéis ya sabéis que este fondo de noticiero planetario no va a durar mucho en mi caso, pero bueno, para darle un punto de juego también de esta luna en Leo, un punto, sí, un punto de diferente, de diversión. Ah, esta luna en Leo que sigue, ahí en Leo ha habido mucho movimiento en los últimos tiempos, o sea, Venus retrogradó ahí, Marte retrogradó, o sea, los personales han retrogradado en el signo de Leo, resignificando la energía leonina, que ahora de alguna manera está en su punto máximo de reelaboración, con esa luna en Leo, una luna en Leo que eh, se plantea, o sea, tiene un punto muy creativo y un punto muy divertido, y al mismo tiempo tiene un punto muy incómodo porque con el Sol en Acuario y Plutón y los tres personales en oposición, um, esta luna se ve ante se replantea su propósito creativo, o sea, el propósito de aquello que pongo en el mundo desde Leo. Mi creatividad individual desde Leo la pongo en el mundo, y hay un replanteamiento de si esa creatividad tiene sentido o no tiene sentido. ¿Aporta algo en Acuario? O sea, ¿aporta algo en lo colectivo o no está aportando? Entonces, puede haber, hasta cierto punto, puede haber cierta crisis creativa en el sentido de que nos replanteamos aquello que ponemos en el mundo desde lo individual. ¿Está aportando algo al mundo o no? ¿Tiene ese valor añadido en Acuario o no? Entonces ahí vale la pena revisar qué es bien esa energía de Leo, ¿no? Em, si lo ponemos en un contexto histórico más amplio, podemos irnos a la generación, las personas que nacieron con Plutón en Leo. Em, Ahora Plutón está en su punto opuesto, o sea, Plutón está en Acuario. Las personas que nacieron con Plutón en Leo fue una generación que mm, alcanzó de alguna manera la máxima expresión de lo individual. El poder interior de Plutón en Leo, el poder interior se pone en lo individual. Entonces esto dio lugar a un crecimiento de esa cultura de la competitividad, del capitalismo, también esa máxima expresión de lo individual, de mi creatividad individual, donde el foco estaba muy puesto en mi brillo personal. O sea, eh,
cuanto más pueda brillar, mejor. Eh, y ahora que Plutón está en Acuario, esto se resignifica. Empieza a no tener demasiado sentido el brillar por brillar. O sea, esa cultura de la fama, del estrellato, del éxito. Ahora nos la replanteamos y nos replanteamos qué es el éxito. El éxito quizá ya no es el brillo propio, sino el éxito es que ese brillo, que esa luz leonina, porque el sol, que es el regente de Leo, su función es la de brillar, es la de esparcir su luz, entregar su luz al mundo. Si en esa función de poner la luz propia en el mundo no hay un valor añadido para el bien común en Acuario, esto deja de tener sentido. O sea, deja de haber una, una visión de éxito. O sea, lo que realmente nos viene a apuntar esta luna llena es que el éxito es aquello que podamos aportar en Acuario, aportar en lo colectivo. Entonces puede haber una cierta crisis en lo individual, una crisis en el propósito individual, crisis necesaria para que pueda haber una una nueva dirección, ¿no? Y esa nueva dirección es en gran parte donde ponemos el foco, donde ponemos la luz. Porque Leo que es la energía del corazón, um, si os fijáis, el glifo del sol es un punto con un círculo. O sea, es la luz individual, que es el punto, que es el centro, es el corazón, y a partir de la luz individual ponemos la luz en el mundo, que es el círculo. Entonces, el Leo, que es la energía del corazón, es una energía muy generosa. Es una energía que quiere que todos estén bien. O sea, quiere entregar su luz para que haya bienestar. Es una energía generosa. um, el problema de Leo puede ser cuando el foco lo tiene puesto en su propia luz. Entonces, de alguna manera, quiere aportar su luz al mundo, pero es desde su brillo personal. O sea, quiere tener luz. Ahora estamos en un cambio de tendencia a nivel colectivo, donde ese tener luz deja de tener sentido, uh, y la luz solar que se expande se ha de poner sobre los demás. Y esa es la generosidad de Leo, un Leo maduro y esta luna, como ha habido todo ese proceso ya en el eje Leo-Acuario, esta luna está en ese proceso de maduración de decir, quiero tener luz o quiero poner luz en las personas que me rodean, quiero poner luz en el mundo que me rodea. Entonces, eso me recuerda en parte a una amiga que tengo que hace fotografía analógica, eh, con su laboratorio, hace las fotografías como se hacían antes. Y esta persona me comentaba un dato curioso en fotografía. Ella hizo retratos durante bastante tiempo. Comentaba un dato curioso y es que hay personas, cuando haces un retrato, tú calculas la luz, calculas todo, pero hay personas que emiten luz y hay personas que emiten sombra, que, que, que no, es como si hubiera personas con luz y personas sin luz. Y ella decía, es muy curioso porque las personas que emiten sombra son las que percibes como las más luminosas. Um, y eso tiene que ver con ese proceso leonino. Um, ¿Por qué emiten sombra esas personas? Porque su luz la regalan.
al mundo, la ponen en el afuera, la ponen en las personas que le rodean, iluminan a las personas, ponen el foco en el afuera, no ponen el foco en el adentro. Entonces, me parecía curiosa esa anécdota de la fotografía, como la generosidad de Leo es no querer quedarse con su luz, sino iluminar a los demás. Y ahora con todos los personales y con el sol en Acuario, esto empieza a tener mucho sentido. La búsqueda del bien común, la búsqueda del iluminar a las personas cercanas que tenemos. O sea, ¿qué es iluminar a las personas cercanas? Es reconocerlas, es la mirada atenta, es la escucha atenta, es, es utilizar la luz propia, que también es nuestra creatividad, es lo que ponemos en el mundo de nosotros mismos, es utilizar esa luz propia para ponerla encima de las otras personas, para que se iluminen los demás. Y esto tiene mucho que ver con esta luna llena de ahora. Voy a compartir una serie de cartas. Esta es la carta de la luna llena. Podemos ver ese fantástico stellium de aquí. Hoy que estoy grabando esto, Plutón está en conjunción exacta con Marte. El domingo de la luna llena ya estará a 4 grados Marte, ah, pero está este tremendo stellium, que además hay asteroides, está Vesta, está Ícaro, hay varios asteroides ahí. Entonces ahí hemos pasado una temporada de muchísima energía capricorniana, muy concentrada en Capricornio. Ahora estamos con una energía muy concentrada en Acuario. Um, una luna llena que de alguna manera tiene un trasfondo muy amoroso, pero que nos exige maduración y nos exige ese punto de incomodidad, de replantearnos el sentido de nuestro propósito. Um, un sentido que vaya más allá de mi beneficio propio. Y esto es incómodo porque todos necesitamos beneficio propio en este mundo, está claro, pero eh, mm, ¿tiene sentido solo el beneficio propio? O sea, ya no tiene demasiado sentido. O sea, hay que crear hay que generar beneficio en lo colectivo también para que la creatividad propia tenga sentido. Esto no ha sido tan así hasta ahora. Esto empieza a tener cada vez más valor. Entonces, aquí se da un tema muy interesante porque vemos cómo Neptuno ya ha entrado en Aries. Entonces, esto es un cambio muy grande, ese Neptuno entrando en Aries. Y lo podemos ver en astrología mundial. Yo lo veo con mucha claridad en lo que ha sucedido en Estados Unidos, esas dos viles ejecuciones al estilo Gestapo de la Alemania nazi que ha habido en Estados Unidos, respaldadas por su presidente y todo su séquito, que cuidado con lo que se está generando ahí. Estas dos ejecuciones sucedieron con Neptuno en los últimos grados de Piscis. Y Neptuno en los últimos grados de Piscis es un Neptuno que todavía está muy centrado en la herida, es un Neptuno que está muy en la dialéctica víctima-victimario. Entonces, había todavía una especie, y con Marte en el último grado de Capricornio, o sea, había todavía una especie de victimización, o sea, había mucha indignación, mucho enfado, pero desde una cierta victimización. Ahora con Neptuno en Aries, esto va a cambiar bastante. Con Neptuno en Aries, y haré un vídeo próximamente sobre Neptuno en Aries, que es un cambio en la psique colectiva, con, que ya explicaré más adelante. Con Neptuno en Aries ya no está en la victimización. Neptuno en Aries está en la acción.
y en la reacción. Entonces, con todo el stellium en Acuario y con Neptuno en Aries, con la conjunción Marte-Plutón, Marte siendo regente de Aries en sextil con ese Neptuno en el grado cero de Aries, um, ahora el colectivo acuariano va a empezar a reaccionar y va a empezar a accionar, ya no desde la victimización, sino desde la respuesta. Y desde una respuesta que puede ser muy combativa desde Aries. Entonces, las energías están empezando a cambiar. Si a eso le añadimos que creo que es en el mes de abril, Urano entra definitivamente en Géminis, podemos ver en ese efecto espejo que tienen los planetas a lo largo de la historia, eh, ese Urano en Tauro, si siendo el ciclo uraniano de 84 años, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, también el auge del nazismo durante Urano en Tauro, cuando Urano pasa a Géminis, las fuerzas cambian. De repente se empieza a derrotar el nazismo. Y ahora estamos con los mismos perros, diferentes collares. O sea, no estamos hablando de la Alemania, estamos hablando de Estados Unidos, pero está volviendo, Estados Unidos y en Europa también, pero está volviendo un poco ese aire que probablemente cuando Urano entre en Géminis, que tiene mucho que ver, por otro lado, con la guerra civil en Estados Unidos y todo esto, pero cuando Urano entra en Géminis, esa exaltación del autoritarismo empieza a perder bastante fuerza o empieza a encontrar una oposición con Plutón en Acuario y con Neptuno en Aries, empieza a encontrar una oposición desde lo colectivo muy, muy fuerte, una reacción muy fuerte. Am, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. De momento, centrémonos un poco en esta luna llena yo me centraría sobre todo en esa revisión de nuestro propósito, ¿no? O sea, em, a mí también me pasa, o sea, yo ahora llevo 150 vídeos, o sea, y llevo ya desde hace un tiempo, porque hubieron esas retrogradaciones por Leo, replanteándome mucho el sentido, el propósito real. Está claro que el canal empezó con un propósito de vivir de la astrología y todo eso está muy bien, ese es para mí beneficio propio, aportando también, o sea, yo doy algo y a cambio, pues tengo consultas, tengo clases, pero ahora está en un punto de revisión de si realmente tengo que revisar el sentido de aquello que estoy aportando. Si está aportando o no está aportando, cuál es el siguiente paso. Y yo creo que todos un poco con esta lunación, todos nos vemos en ese replanteamiento, ¿no? De si tiene sentido seguir por ahí o hay que replantearse algún cambio. Esto empieza en verano pasado, o sea, voy a poner aquí otra carta, voy a compartirla. Esto es el 24 de julio del 25, o sea, el verano pasado. Ahí se activa, como podéis ver, esta figura que se completa de manera exacta el verano que viene. Entonces, de alguna manera, ese proceso Leo Acuario que está enmarcando esta figura, eh, todo ese diálogo entre lo individual y lo colectivo, eh, está enmarcado en ese gran cambio colectivo de los tres transpersonales. Aquí la figura es casi completa, o sea, hay una luna nueva en verano pasado, al principio de Leo, en el grado 2. Plutón está en el grado 2 y Neptuno y Urano casi casi, y Saturno casi casi, están en el grado 2 también. El único que todavía no está ahí, está en el grado 0, es Urano. Este verano que viene
Júpiter y el Sol se ponen en el grado 4 de Leo y tanto Urano como Neptuno como Plutón también estarán en el grado 4 de sus signos correspondientes. Y ahí es cuando se completa el proceso. Júpiter, que es ese planeta que incorpora en lo social, ahí se completa todo este proceso, ¿no? De resignificación de, del poder de lo creativo desde lo individual hacia lo colectivo. O sea, ¿qué pongo en el mundo? ¿Por qué lo pongo en el mundo? ¿Y qué aporta? Y esto está en un proceso de chup chup, está en el caldero, está en un proceso de maduración para este verano que viene tener ya una forma mucho más definitiva. Entonces, esta figura, que es la gran figura de este año, o sea, hay muchos cambios interesantes, ¿no? Ahora Neptuno ha entrado en Aries, Saturno a mitad de febrero, Urano creo que es en abril, tengo que verificarlo, entra en Géminis, después Júpiter completa esta figura, ahí pasan todos los personales también, pasa el Sol, entonces estamos en ese gran transatlántico que es esta figura que va avanzando y que probablemente nos sea un renacimiento, aunque después siempre nos hará falta bastante perspectiva de tiempo, pero probablemente sea un gran renacimiento de la humanidad eh, hacia un lugar que espero y al mismo tiempo para quien tenga las expectativas muy claras, pues me sabe mal decirlo, hacia algo que no conocemos todavía. Entonces, toda esa polarización que hay ahora de derecha, izquierda, fascismo, comunismo, todo eso, con un poco de suerte, creo yo, mm, se va a meter en un caldero alquímico para que salga algo nuevo que vaya hacia una conciencia colectiva, una conciencia de humanidad que incluya lo individual, con Saturno, Neptuno en Aries, que ya no esté en la victimización, sino en la fuerza personal, en la fuerza de cada uno, en la iniciativa, en la acción, pero que incluya lo colectivo acuariano y que incluya las soluciones, la agilidad, la, la, la tecnología, todo de Urano en Géminis, pero que haya algo nuevo a nivel de humanidad, a nivel de colectivo, a nivel de entendernos en nuestras diferencias, de respetarnos en nuestras diferencias a nivel global. Esto va a ser lento, son procesos muy lentos. Neptuno estará 13 años en Aries, Plutón estará 19 años más en Acuario, eh, Urano estará 7 años en Géminis. Todo eso son procesos lentos de ir asimilando cambios, pero yo creo que esa es la gran esperanza. Al fin y al cabo, somos la primera generación que empieza a tener conciencia de humanidad y conciencia de planetaria, conciencia de Gaia. Entonces, sí, por un lado está todo el discurso de el gobierno mundial, la Agenda 2030 y todo eso a mí me echa bastante para atrás, pero no perdamos de vista que por otro lado, eso no nos tiene que hacer rechazar la idea de que somos una humanidad, donde todos somos iguales en nuestra diferencia, donde tenemos que aprender a convivir tanto a nivel humano, a nivel entre humanos, como con Gaia, con el planeta. Tenemos un planeta y tenemos que aprender a convivir en él. Entonces, al fin y al cabo, somos la primera generación o las primeras generaciones que empezamos a tener esa conciencia. Y yo creo que esta es la esperanza que hay. Lo que pasa es que, claro, tienen que suceder muchas cosas para que podamos ir hacia ahí, ¿no? Hay que soltar muchas viejas ideas, hay que soltar
muchas ideas nacionalistas, hay que soltar banderas, hay que soltar muchas cosas, hay que soltar privilegios probablemente. Y, y bueno, vamos a ver hacia dónde evoluciona todo esto. Normalmente la humanidad evoluciona a base de crisis. Esperemos que no solo evolucionemos a base de una gran crisis mundial, que de alguna manera sí se puede oler, sino que también haya un gran salto de conciencia, haya una gran evolución a nivel de conciencia, una gran maduración de lo humano, eh, que de hecho todavía no ha llegado a ser. O sea, no dejamos de ser un proyecto humano. De momento no hemos demostrado mucho más. Pero esa es la esperanza. Y ese gran transatlántico yo creo que apunta hacia ahí. Fácil no va a ser, seguro que no, pero, pero nos indica alguna dirección, ¿no? Y de ahí la maduración de Leo hacia Acuario, ¿no? O sea, el respeto de lo individual. Yo creo que no se puede pasar por encima del individuo, pero también el respeto de lo colectivo. Somos un colectivo de individuos. Um, y ahí ese diálogo también con Plutón en Acuario, de la búsqueda del bien común, la búsqueda del poder de lo colectivo, más allá de mi poder, mi luz, mi beneficio propio, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Entonces, yo creo que esta luna llena nos va a aportar información, nos va a provocar alguna que otra pequeña crisis, eh, pero nos va a aportar mucha información y mucha maduración en este sentido. Um, mm, ¿Cuál es mi propósito más allá de mí mismo? Em, ¿Qué, qué decido yo desde mi pequeño ser individual? ¿Qué decido yo poner en el mundo? ¿Tiene sentido esto o no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es triunfar en la vida? Am, bueno, todo eso son preguntas que cada uno se tendrá que responder a sí mismo. Muchísimas gracias por estar aquí y vendré dentro de poco con un vídeo sobre Neptuno en Aries, que estará hasta el 2039 en Aries, así que tendremos muchas ocasiones para ir desvelando diferentes capas, muchísimas capas de ese Neptuno en Aries. Muchísimas gracias y hasta la próxima.